¿Qué has hecho? Nada. ¿Has escuchado esos ruidos? Sí. La grabación de voz de cabina les dio a los investigadores la primera pista real sobre la causa del accidente. El vuelo 670A de Loganair pierde 2 motores y se estrella en el Mar del Norte. Los 2 pilotos fallecen. ¿Por qué desencadenaría un fallo en los 2 motores? Nunca ha ocurrido algo así. Los accidentes aéreos graves rara vez se deben a un solo factor. Se trata de una combinación de circunstancias. Aquí hay algo. La tripulación llamó a un ingeniero antes de despegar. Todo listo. ¿Por qué la tripulación pidió ayuda para solucionar un problema? Posición de apoyo, posición de apoyo. Es por la tarde en un frío día de invierno en el aeropuerto de Edimburgo, en Escocia. Varios aviones se preparan para despegar, entre ellos el vuelo 670A de Loganair. En aquella época, Loganair, una compañía escocesa, era una franquicia de British Airways. Opera alrededor de 40 aviones diferentes y lo hace en una variedad de modalidades, ya sea de pasajeros o de carga, algo muy útil para una población tan dispersa. Baliza anticolisión. Baliza anticolisión encendida. El comandante Carl Mason, de 58 años, y el copiloto Russell Dixon, de 29, realizan las verificaciones previas al despegue. Master Arm activado. Secuencia de arranque del motor. Arrancando motor derecho. El comandante tiene mucha experiencia. Se formó en la Real Fuerza Aérea antes de convertirse en piloto civil. 1, 2, 3. El copiloto Dixon superó la formación sin problema. Ignición. Palanca de combustible hacia adelante. Ignición. 500, 600, 700. Los pilotos están a los mandos de un Shorts 360, conocido como la caja de zapatos voladora por su inusual forma cuadrada. El Shorts 360 es un avión para trayectos cortos que transporta un total de 36 pasajeros y tripulación o unos 8.300 kilos de carga. Es estupendo para volar. Momentos antes de arrancar el motor derecho, su generador se para. Intentémoslo de nuevo. Se lleva a cabo un procedimiento establecido para intentar que el generador vuelva a funcionar. 9 de cada 10 veces, eso resolverá el problema. Secuencia de arranque terminada. Estabilización al 73%. No, otra vez no. Llama a mantenimiento. Este avión hace esto de vez en cuando. El Shorts 360 está propulsado por 2 motores Pratt & Whitney PT65. Son unos motores muy fiables y robustos. Sin embargo, podría haber un fallo con el generador y que no se conectara a los sistemas eléctricos del avión. Todo listo. Estupendo, gracias. El ingeniero da luz verde al vuelo 670A de Loganair. Loganair 670 Alfa, autorizado para despegue instrumental en talla 5 Delta. Logan 670 Alfa, talla 5 Delta, recibido. Mientras los pilotos se dirigen a la pista, Comprobación del autofeder. completan las verificaciones finales previas al despegue. Desactivado. Hoy el avión transporta más de 900 kilos de cartas y cajas con destino a Belfast, en Irlanda del Norte, en un vuelo programado de 1 hora para la empresa británica Royal Mail. Palancas de hélice al máximo. Palancas de combustible en vuelo. El vuelo 670A de Loganair se prepara para el despegue. 150 kilómetros por hora. Recibido. V1. Rotamos.
A las 5:28 de la tarde, la tripulación despega del aeropuerto de Edimburgo. Sube y baja el tren de aterrizaje. Es prudente subir y bajar el tren de aterrizaje después del despegue en estas condiciones. El aguanieve puede acumularse en las cubiertas en las que se retrae el tren de aterrizaje. Y cuando estás despegando, puede volver a congelarse al bajar la temperatura. El vuelo 670A de Logan Air asciende mientras se aproxima al Mar del Norte. ¿Altitud? 350 metros. El mar está muy picado. Hace mucho viento. La tripulación vio que el mar estaba agitado. Sabían que el viento soplaba muy fuerte porque estaba sacudiendo el avión. ¿Altitud? 670 metros. Menos de 2 minutos después del despegue, la tripulación toma medidas preventivas Vamos a activar el sistema de protección antihielo. para evitar que se forme hielo en los motores y en las alas. Sistema encendido. ¿Qué has hecho? Nada. El comandante se da cuenta de que están perdiendo potencia en ambos motores. Tenemos un fallo en los motores. El par es 0 en ambos motores. Fallo en ambos motores. ¿Combustible? Tenemos 1.360 kilos. ¿Hay suficiente? Sin potencia en los motores y a solo 490 metros sobre el mar, la tripulación tiene poco tiempo para solucionar los problemas. Si pierdes 2 motores, no vas a poder mantener la altitud. Así que es una situación muy seria. El comandante inicia un giro a la derecha hacia la costa buscando un lugar seguro para aterrizar. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí Logan Air 670 Alpha. Hemos sufrido un fallo en ambos motores. Repito, fallo en ambos motores. Entendido. Logan Air 670 Alpha. Mayday recibido. Giren a la izquierda. Rumbo 250. El aeródromo está a 5,5 kilómetros al noreste. ¿Velocidad aerodinámica? 210 kilómetros por hora. No podemos reiniciar los motores. Una lista de verificación para reiniciar los motores en vuelo le llevaría como mínimo de 3 a 4 minutos a una tripulación experimentada. Estos pilotos no tenían tiempo para eso. 400 metros. 200 kilómetros por hora. Sin potencia, pierden altitud rápidamente. ¿Altitud? 365 metros. Con el aeropuerto todavía a 5,5 kilómetros de distancia y ningún lugar adecuado para aterrizar en la costa, el comandante Mason solo tiene una opción y es arriesgada. Vamos a amerizar. Si yo estuviera en un vuelo en el que todo sale mal, en el que ambos motores fallan, me gustaría tener al mando al comandante Mason. Tiene mucha experiencia volando sobre el hostil y helado Mar del Norte. Velocidad de 200 kilómetros por hora. Voy a acercarme a la costa lo máximo posible. Lo único que podían hacer era intentar que el amerizaje fuera lo más suave y lento posible, sin perder el control del avión. Esa era su labor. Si lo conseguían, esperaban sobrevivir. 185 kilómetros por hora. El comandante Mason prepara el avión lo mejor que puede. El comandante aumenta el cabeceo para reducir la velocidad. Con suerte esto evitará que el morro entre primero en el agua. Y por tanto, que el avión vuelque. Logan Air 670 Alpha. Estamos amerizando. Envíen servicios de rescate. Cambio. La llamada de radio no llega. Logan Air 670 Alpha. ¿Me reciben? Logan Air 670 Alpha. Cambio. ¿Velocidad aerodinámica? 163 kilómetros por hora. 161. 159. Posición de apoyo. Posición de apoyo. El vuelo 670A de Logan Air se estrella en las heladas aguas a solo 65 metros de la costa. Ninguno de los pilotos es capaz de escapar del avión sumergido. Al amanecer, cuando baja la marea, los investigadores pueden ver de cerca los restos. La cubierta de vuelo estaba muy aplastada.
La mayor parte del fuselaje trasero y la cola se habían desprendido. El avión estaba con el morro hacia abajo y los motores clavados en la arena. ¿Qué pudo provocar el fallo de ambos motores a los pocos minutos de despegar, causando la muerte de 2 pilotos experimentados? La División de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido, o AAIB, inicia inmediatamente su investigación sobre el accidente del vuelo 670A de Logan Air. Envíen esto a la oficina central. Los equipos de rescate consiguen recuperar la mayor parte de los restos. ¿Empezamos por el motor? Lo primero de lo que me enteré fue de que la aeronave había enviado una llamada de emergencia indicando que habían tenido un fallo en ambos motores. Por eso teníamos tanto interés en ellos. Mientras se preparan para descargar los datos de vuelo recuperados y las grabaciones de voz en cabina, los investigadores buscan daños en los motores que expliquen por qué se estrelló el avión. No hay ni una aspa doblada. No había potencia en el momento del impacto. Ninguno de los motores funcionaba cuando el avión cayó al agua. Si un avión choca contra el agua, con los motores en marcha, las aspas del compresor se doblarían en dirección opuesta a la del flujo del aire y no encontramos pruebas de ello. Que fallen 2 motores no es habitual. ¿Y si fue algo mecánico? Como un problema o defecto que no podemos ver aquí. Llevaremos los motores al fabricante. Retiramos los motores del fuselaje y los enviamos al fabricante en Montreal para averiguar si había alguna evidencia de fallo mecánico en ellos. La velocidad de despegue es normal. Con los datos del registrador de vuelo descargados, el equipo examina los parámetros de los motores en busca de pistas. El ascenso va bien. Pasan 2 minutos. Mira eso. Parece que ambos motores se detuvieron casi al mismo tiempo. Tenemos un fallo en los motores. El par es 0 en ambos motores. Un fallo en ambos motores suele deberse a una confusión del piloto, no a un problema mecánico. Suele ser el resultado del fallo de un motor, por alguna razón, seguido del apagado del segundo motor como consecuencia de acciones aplicadas al motor equivocado. En 1989, los pilotos del vuelo 92 de British Midland Airways apagaron el motor equivocado tras romperse un aspa del ventilador 13 minutos después de salir del aeropuerto londinense de Heathrow. El avión entró en pérdida y murieron 47 personas. Es imposible que los pilotos apagaran accidentalmente el segundo motor tan rápido. En este caso, ¿Segundo motor tan rápido? el apagado de los 2 motores ocurrió con segundos de diferencia, lo que no encajaba con el escenario. ¿Puedes ponerla a los 80 segundos de vuelo justo antes de que se apaguen los motores? El equipo recurre ahora a la grabación de voz de cabina en busca de información sobre el fallo del motor. ¿Altitud? 670 metros. Vamos a activar el sistema de protección antihielo. Sistema encendido. ¿Qué has hecho? Nada. Tenemos un fallo en los motores. ¿Has escuchado esos ruidos? Sí. Me pregunto qué será. Voy a volver a ponerla. Vamos a activar el sistema de protección antihielo. Sistema encendido. ¿Qué has hecho? En cuanto el copiloto enciende el sistema antihielo, se escuchan zumbidos. Y 4 segundos después, ambos motores se apagan.
La grabación de voz de cabina les dio a los investigadores la primera pista real sobre la causa del accidente. ¿Qué has hecho? Nada. Alguna relación hay entre el accionamiento de los interruptores y la posterior parada de los motores. Tenemos un fallo en los motores. El par es 0 en ambos motores. ¿Por qué iban a apagarse ambos motores al activar el sistema de protección antihielo? No tiene ningún sentido. Los investigadores de la AAIB examinan el sistema antihielo del Shorts 360 para determinar si fue un factor clave en el fallo de ambos motores del vuelo 670A de Logan Air. Quizá fallaron los actuadores. Los actuadores eléctricos accionan unas paletas mecánicas que redirigen el hielo y la nieve fuera de la parte trasera, impidiendo que el hielo bloquee el flujo de aire al motor. Cuando las paletas están en funcionamiento, reducen la entrada de aire en un 50%. ¿Funcionaba el sistema antihielo? Los investigadores examinan otro actuador para ver si coincide con el zumbido que se oyó en la grabación de voz de cabina antes de que ambos motores se detuvieran. Me resulta familiar. Las pruebas del actuador produjeron un sonido similar al que se escuchaba en la grabación de voz de cabina del avión. ¿Lo comparamos con la grabación de voz de cabina? Los investigadores escuchan el zumbido en la grabación de voz de cabina para confirmar que es el actuador antihielo en funcionamiento. Es igual. Los sonidos coincidentes indican que los actuadores antihielo del vuelo 670A estaban totalmente operativos. Como no hay otro equipo similar en la aeronave que funcione a esa frecuencia, los sonidos tienen que proceder del sistema antihielo en funcionamiento. ¿Por qué la activación del sistema antihielo desencadenaría un fallo en los dos motores? Nunca ha ocurrido algo así. Además, los aviones usan sistemas antihielo todo el tiempo. Los sistemas antihielo de los aviones eliminan el hielo de las superficies de control, del ala o de las tomas de aire del motor. Y eso permite el funcionamiento normal del avión en condiciones bastante malas. Si estaban usando los sistemas antihielo, ¿puede que el tiempo jugara un papel en el fallo de los dos motores? Los investigadores revisan la tabla meteorológica para obtener respuestas. 27 de febrero, la tripulación despegó a las 5:28 de la tarde. Sin precipitaciones, nubes a 1370 metros, vientos de 8 metros por segundo y temperatura en tierra de 2 grados. No parece que hubiera condiciones de hielo en el despegue. No. Y el avión no estuvo en el aire el tiempo suficiente para acumular hielo durante el vuelo. Un momento. ¿Y la tormenta de la noche anterior? Tal vez tuvo algo que ver con el fallo del motor. Fue una tormenta fuerte. Cayó mucha nieve. Había un viento frío. El tiempo era espantoso. Soplaban rachas de 15 a 20 metros por segundo y nevaba casi todo el tiempo. ¿Dónde estaba el avión durante la tormenta? El avión aterrizó en Edimburgo justo después de la medianoche del 27 de febrero. El accidente ocurrió más tarde ese mismo día. Es justo cuando empezó la tormenta. Y despegó a las 5:28 de la tarde. 17 horas. ¿Es posible que el avión estuviera aparcado a la intemperie todo el tiempo? Hablemos con el piloto que aterrizó el avión en Edimburgo. ¿Hubo algo que la tripulación anterior hiciera, viera, notara o interpretara que pudiera ayudarles a entender cuáles fueron los factores que causaron este accidente?
¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué ocurrió cuando llegaron a Edimburgo? La AIB habla con el comandante del vuelo que había llegado antes en busca de respuestas. Cuando aterrizamos no hacía buen tiempo. Estaba nevando y la cosa iba a empeorar. Rodamos y aparcamos el avión en el puesto 31 junto a los demás. ¿Parecía que hubiera algo anormal en el avión? No había nada inusual. Una vez aparcado el avión, ¿qué hizo? Supervisamos el repostaje. Estaba previsto quitar el hielo del avión. Como imaginará, había retrasos. Tenían que quitar el hielo del avión antes de la siguiente salida. Atención a todas las tripulaciones y pasajeros. Pero cerraron el aeropuerto. A partir de la medianoche, la nevada comenzó a empeorar. Estaba interrumpiendo las operaciones de limpieza y deshielo. A las 2, la autoridad aeroportuaria optó por cerrar el aeropuerto. Era la decisión correcta y segura en ese momento. ¿Cuánto tiempo se quedaron en el aeropuerto después de que cerrara? Unas horas. Luego, a las 6 de la mañana, nos enteramos de que no iban a volver a abrir el aeropuerto durante un tiempo, así que aseguramos el avión y nos fuimos. ¿Cómo lo aseguraron exactamente? Poco antes del amanecer hacía mucho viento. Además, hacía frío y había nieve por todas partes. El comandante explica cómo aseguraron las hélices. A las hélices van sujetas unas correas que se fijan al lateral del fuselaje, lo que impide que giren aunque sople el viento. Tras asegurar el avión, terminamos nuestro turno. Eso fue lo que hicimos. ¿Y qué me dice de las entradas de aire de los motores? ¿Las cubrieron? Los motores de los aviones suelen cubrirse con unas lonas. Estas los protegen del polvo, la suciedad, las partículas, los insectos y la nieve. Se utilizan para cubrir el motor mientras el avión está aparcado. Lo hacemos normalmente, pero no teníamos las lonas. Las lonas suelen estar disponibles en las bases principales de Loganair, pero no en la de Edimburgo. Por lo tanto, la tripulación no tenía con qué proteger las tomas del motor. Vale. Creo que ya hemos terminado. Aquí estoy si tiene más preguntas. Por supuesto. Gracias. El avión tendría que haber estado equipado con lonas si iban a dejarlo inactivo durante un periodo prolongado. Sin embargo, Edimburgo estaba considerada como una parada de tránsito. Por lo tanto, no habían guardado lonas allí y el avión no estaba cubierto. Sabemos que el avión estaba estacionado aquí, en el puesto 31, poco después de la medianoche, cuando ya estaba nevando. El aeropuerto se cerró 2 horas después, a causa del mal tiempo. Los investigadores recrean una línea temporal en la que colocan al avión durante la tormenta de nieve. Según el comandante, a las 6 de la mañana, el equipo aseguró el avión porque la tormenta arreciaba. Eso sí, a medias, ya que dejaron los motores expuestos al no tener lonas. ¿Y luego la tripulación se fue? El avión despegó 11 horas y media después de que la primera tripulación lo asegurara. ¿A qué hora amainó la tormenta? Dejó de nevar a las 9:52 de la mañana. Las frías corrientes de 15 metros por segundo continuaron soplando unas horas y la temperatura se encontraba ligeramente por encima del punto de congelación a primera hora de la tarde. Estamos hablando de 10 horas de exposición a la nieve, el hielo y el viento. ¿Sería suficiente tiempo como para que entrara bastante nieve en el motor? ¿Qué has hecho? Nada. ¿Y que esto causara un fallo en ambos motores? ¿Fue la exposición a la tormenta de nieve durante 10 horas un factor clave en el fallo de ambos motores del vuelo 670A? ¿Temperatura? ¿Viento? Los investigadores consideran el impacto de las condiciones meteorológicas. Rondando los 0 grados, con vientos del noroeste que alcanzaron los 22 metros por segundo. 22 metros por segundo. El viento sopla con fuerza.
¿En qué dirección dejaron colocado el avión? El avión estaba estacionado de cara al viento. El equipo descubre que el viento sopló hielo y nieve directamente hacia los motores del avión durante 10 horas. Ese avión estuvo expuesto a condiciones meteorológicas muy adversas, con presencia de nieve y hielo. Y el viento soplaba de forma constante en dirección a la aeronave, lo que expuso las tomas de los motores aún más. 10 horas. Eso es mucha nieve. Pues sí. Pero en cuanto se arrancaron los motores, tuvo que derretirse. ¿Qué fue lo que ocurrió? Quizás tiene que ver con la cantidad de nieve acumulada. ¿Es posible que se acumulara tanta nieve en los motores como para obstruir las tomas de aire y que esto provocara el accidente del vuelo 670A? Mayday, Mayday, Mayday. Aquí Logan Air 670 Alpha. Hemos sufrido un fallo en ambos motores. Repito, fallo en ambos motores. Uno de los factores que convierte este accidente en todo un reto para los investigadores es la presencia del hielo, el aguanieve y la nieve en la toma de aire de los motores. Todo esto desapareció en el mar cuando se estrelló el avión. Posición de apoyo, posición de apoyo. Yo, posición de apoyo. Elévese. Al desconocer cuánta nieve se acumuló en los motores, los investigadores barajan la posibilidad de que los motores fallasen por una causa ajena a esta. Acaba de llegar el informe completo de los motores de Pratt & Whitney. ¿Han encontrado algo? Los motores no tienen defectos ni errores. Al recibir el informe, nos enteramos de que no había pruebas de que se hubiera producido un fallo mecánico de ningún tipo en los motores. ¿Y si se produjo una sobrecarga del compresor? Es una buena hipótesis. Pudo haber sucedido si el flujo de aire estaba demasiado restringido. Cuando el flujo de aire que llega a las cámaras de combustión que accionan las turbinas del motor se ve interrumpido o gravemente restringido, puede producirse una sobrecarga del compresor que apague por completo los motores. ¿Cómo de restringido tendría que estar el flujo de aire como para que el compresor se sobrecargara? Voy a comprobarlo. Los motores de los aviones necesitan que el flujo de aire sea constante para funcionar de forma eficiente y efectiva. ¿Es posible que a los dos motores les faltara el suficiente oxígeno como para que ambos sufrieran un apagón de llama? Aquí está. Para que un compresor entre en pérdida y se produzca un apagón de llama, el flujo de aire del motor debe caer por debajo del 22%. Eso significa que la nieve y el hielo tuvieron que bloquear el 78%. Es un porcentaje elevado. Una reducción del 78% del flujo de aire explicaría por qué los motores del vuelo 670A fallaron. ¿Se pudo acumular tanta nieve como para que bloquearan el 78% del flujo de aire que entra en los motores? Averigüémoslo. Lo primero que asumimos fue que se había acumulado nieve en el sistema de toma de aire. Y necesitábamos asegurarnos de que esta era una posibilidad real. Yo me encargo de la nieve. ¿Accionas tú la hélice? Los investigadores de la AAIB comprueban cuánta nieve se acumuló para restringir la entrada de aire en el motor. Elaboramos un modelo a escala del sistema de entrada de aire del motor. ¿Listo? Nos servimos de un extractor para recrear el flujo de aire que pasaba por el motor. Voy a comprobar dónde termina todo esto. No te lo vas a creer.
Debido a que el avión estaba con el viento de cara, la nieve no solo entraba en las tomas de aire del motor, sino que también giraba 90 grados y llegaba al compartimento superior. Los falsos copos de nieve subieron todos hacia arriba, por lo que pudimos comprobar que la corriente de aire podría haber sido capaz de llevar toda esa nieve y depositarla en el compartimento superior. Ese compartimento está lleno de tuberías. Lo más seguro es que la nieve se quedara pegada en las superficies metálicas frías. Todos esos conductos, tuberías y cableados son una gran superficie a la que la nieve puede adherirse y en la que puede acumularse. Como la aeronave estuvo expuesta a estas condiciones durante más de 10 horas, es posible que esto sucediera sin que nadie lo detectara. Pero estando aquí arriba, ¿cómo iba la nieve a bloquear el 78% de la toma de aire de aquí abajo? Bien pensado. Tuvo que pasar algo más para que la nieve bloqueara el 78% de la toma de aire. Los accidentes aéreos graves rara vez se deben a un solo factor. Normalmente suele haber una causa principal, pero al fin y al cabo se trata de una combinación de circunstancias. ¿Qué ocurrió desde que amainó la tormenta hasta que despegó el avión? Aquí hay algo. ¿Les ocurrió algo más a los motores llenos de nieve después de la tormenta? La tripulación llamó a un ingeniero antes de despegar. Una de las preguntas que se hicieron los investigadores fue por qué la tripulación pidió ayuda a los ingenieros de mantenimiento para solucionar un problema. Voy a hablar con los de mantenimiento. ¿Asistió a la tripulación con un problema antes del despegue? Los investigadores interrogan al ingeniero sobre la llamada a mantenimiento de la tripulación del vuelo 670A de Logan Air el día del accidente. Nos llamaron y acudí yo a echar un vistazo. La AIB descubre que el comandante tuvo problemas a la hora de arrancar el motor derecho. Intentémoslo de nuevo. El generador del motor derecho no se encendía. Secuencia de arranque terminada. Estabilización al 73%. No, otra vez no. Esto básicamente significaba que el avión contaba solo con la mitad de la energía eléctrica. Por lo tanto, la tripulación, con gran acierto, apagó el motor y pidió ayuda a mantenimiento para determinar cuál era el problema. ¿Y usted qué hizo? Cambié las conexiones en la unidad del generador y se reinició. Todo listo. Estupendo, gracias. Lo mejor es tener encendidos los motores unos 30 minutos. La tripulación volvió a encender los motores cuando todo parecía haberse arreglado. Luego me fui y esa fue la última vez que supe algo de ellos. Después de que el avión hubiera estado expuesto a esas condiciones meteorológicas durante la noche... Palancas de hélice al máximo. Palancas de combustible en vuelo. Quizás quisieron asegurarse de que el generador iba a permanecer encendido. A las 3:12 de la tarde, los pilotos informan sobre el problema del motor al ingeniero. Este acudió sobre las 4 y consiguió encender el generador. Luego, a las 4:30, la tripulación arranca los motores durante 30 minutos. 30 minutos. Los investigadores analizan las consecuencias de arrancar los motores llenos de nieve y hielo. Lo más seguro es que el calor al arrancar los motores hiciera que la nieve y el hielo del compartimento superior se derritieran. Y luego, por efecto de la gravedad, el agua caería y terminaría aquí, en la toma de aire del motor. Lo que significa que el agua y el aguanieve terminarían congelándose y convirtiéndose en hielo. Después de que arrancaran los motores, la nieve y el hielo del compartimento superior se habrían derretido y el agua habría caído a la toma de aire. Cuando los motores pasaron a estar al ralentí durante 30 minutos, el aire frío entró en las tomas de aire, lo que volvería a congelar el agua y el aguanieve hasta convertirlos en hielo. ¿Pero es suficiente?
¿Había suficiente hielo dentro de la toma como para obstruir el flujo de aire un 78%? ¿Qué más ocurrió antes de que fallaran los motores? Lo último que hicieron antes de que fallaran los motores fue encender el sistema de protección antihielo. ¿Altitud? 670 metros. Vamos a activar el sistema de protección antihielo. Sistema encendido. Y cuando el sistema de protección antihielo se encendió para limpiar las tomas, estas paletas se activaron y obstruyeron el flujo de aire. Cuando las paletas del sistema empezaron a funcionar, el flujo de aire se vio reducido a un 50%. Si el hielo acumulado redujo el flujo de aire otro 28%, esto explicaría por qué los motores fallaron. Que el flujo de aire se vea bloqueado es suficiente para explicar que el compresor se sobrecargara y que el motor se apagara, lo que provocaría una pérdida total de potencia. Los miembros de la tripulación de ese vuelo estaban muy bien preparados, pero que tantas desgracias se alinearan fue lo que provocó que no pudieran identificar y prever el problema. El comandante Mason y el copiloto Dixon llegaron al aeropuerto de Edimburgo mucho después de que amainara la tormenta de nieve. Baliza anticolisión. Baliza anticolisión encendida. No tenían ni idea de que los motores estaban llenos de nieve. Y la nieve se había derretido desde el fuselaje. Master Arm activado. Secuencia de arranque del motor. Siguieron los pasos necesarios antes de despegar. No hicieron nada mal. ¿Pero qué pasó después de que fallaran los motores? ¿Podrían los pilotos haber dado con la forma de salvar el avión? ¿Velocidad aerodinámica? 210 kilómetros por hora. No podemos reiniciar los motores. Vamos a amerizar. Este es el último minuto de vuelo. Los investigadores vuelven a fijarse en los datos de vuelo para determinar si la tripulación siguió los procedimientos correctos tras perder la potencia de los motores. Cuando fallaron los motores, los pilotos tuvieron que reiniciarlos para poder llegar a tierra. Sí, llevaron a cabo una lista de verificación por fallo dual de motores. Tenemos un fallo en los motores. El par es 0 en ambos motores. Fallo en ambos motores. Pero la única lista de verificación con la que contaban era la del fallo de un motor. Tras caer rápidamente 490 metros, posiblemente el comandante Mason supiera que no tenía tiempo para reiniciar los motores. ¿Velocidad aerodinámica? 210 kilómetros por hora. No podemos reiniciar los motores. 400 metros. 200 kilómetros por hora. La única opción era amerizar. ¿Altitud? 365 metros. Vamos a amerizar. ¿Hicieron los pilotos todo lo que pudieron para que el amerizaje fuera exitoso? Amerizaje, amerizaje... No existe ningún procedimiento para esta situación. Pues amerizaje con potencia. No podemos usar flaps, así que hay que reducir la velocidad al mínimo. Sin potencia en los motores, los sistemas hidráulicos no funcionarían y estos son los que accionan los flaps. Por lo tanto, tuvieron que amerizar a más velocidad de la que les habría gustado. Cuando nos acerquemos aumentaré el cabeceo hasta los 9 grados. ¿Se me está olvidando algo? No, señor. Sin flaps, la única forma de reducir la velocidad es aumentar el ángulo de cabeceo del avión antes de llegar abajo. Hicieron lo correcto. El comandante intentó amortiguar el impacto con los pocos recursos que tenía. Lo que buscas es que roce la superficie del mar en lugar de zambullirte en el agua. 200 kilómetros por hora. Voy a acercarme a la costa lo máximo posible. Cuanto más despacio vayas, más seguro será el amerizaje. También es necesario que las alas estén niveladas para un amerizaje exitoso. Casi lo consiguen.
¿Velocidad aerodinámica? 163 kilómetros por hora. Cuando el avión tocó la superficie del agua, un ala estaba 3 grados por debajo de la otra. Eso es muy poco. Desde el momento en que identificó el problema hasta que el avión tocó el agua, el comandante actuó a la perfección. Eran unos grandes profesionales y supieron perfectamente qué priorizar. El comandante en concreto dio muestra de su profesionalidad. Posición de apoyo, posición de apoyo. Siento una profunda admiración por estos pilotos porque identificaron todos los problemas aunque no fueron capaces de preverlos. Luego, gestionaron la situación perfectamente. Nadie lo podría haber hecho mejor. La investigación revela que en el manual de operaciones de Loganair faltaban las listas de verificación de doble fallo de motor y de amerizaje sin potencia. Como resultado, el accidente se llevó la vida de 2 pilotos que hicieron todo lo que pudieron para seguir fielmente los procedimientos. Además, la aerolínea tampoco respetó los consejos del fabricante que recomendaban proteger las tomas de aire de los motores en condiciones meteorológicas adversas. Si la aerolínea hubiera seguido las recomendaciones del fabricante y el avión hubiera contado con las lonas de protección para que la tripulación las usara en condiciones meteorológicas adversas, este accidente no habría sucedido. La AAIB recomienda que las tripulaciones reciban formación sobre la posibilidad de acumulación de hielo y nieve en el interior de los motores. Creo que la recomendación más importante fue la de que las tripulaciones deben estar al tanto de que existe la posibilidad de que la nieve se acumule en partes del avión que pueden pasar desapercibidas si solo echas un vistazo a las tomas de aire de la aeronave. Este accidente fue un hecho lamentable. Su destino se vio ligado a una serie de circunstancias que, aunque costaba identificarlas, se podían haber evitado.